preguntaste algo de la burrada de Mayor Oreja en el Senado español. No, pero, pero puedo decir algo. Miren, los senadores de la derecha en España, el PP y Vox, y algún otro, convocaron a una sesión especial del Senado para hablar del asunto pro vida, o sea, antiaborto. Y llevaron a un señor que fue ministro español, llamado Jaime Mayor Oreja, descendiente de una familia de franquistas que él siempre ha dicho que recuerda el franquismo como una época de una extraordinaria placidez, para él, por supuesto, no para los españoles de a pie. Su hijo, por cierto, está implicado profundamente con la empresa estatal rusa de gas, Gazprom. Es uno de los representantes de Gazprom aquí en España. Y Mayor Oreja dijo todo lo que había que decir contra el aborto, porque es un hombre muy religioso. Cuando matan gente menor o pobres, y esto no es tan religioso, pero cuando matas niños que ya nacieron, pero los bombardeas en Gaza o en Ucrania, no está tan mal. Mientras no hayan nacido hay que defenderlos. Una vez que nacen, ya va solo, ya te defiendes tú solo. Pero dijo una de las barbaridades más grandes que se han dicho en el Senado, y es que hay gente que todavía está defendiendo la teoría de la evolución cuando cada vez más científicos están adoptando el creacionismo. Evidentemente, esta es una de esas mentiras que hay que ser de la derecha más rastrera para soltarla y no ponerte rojo. ¿Cómo se te ocurre decir eso? Evidentemente, los científicos no están favoreciendo el creacionismo junto a la teoría de la evolución. Como decía uno en uno de los comentarios de hoy, por cierto, es que la teoría de la evolución es discutible. No, si tú puedes discutirla lo que quieras, lo que no puedes es probar que no es cierta, cuando hay tantas evidencias de que es efectivamente el proceso, la evolución por medio de la selección natural y la variación natural. La evolución es prácticamente inatacable, la podemos ver, ocurrió. Lo grande de Darwin no fue descubrir que existía la evolución, eso ya lo habían propuesto muchos, sino el mecanismo por el cual se dio la selección natural y la variación natural en una camada cuando tienes 5 perritos y son 5 perritos distintos. Pues bueno, la selección natural operará para que los que estén mejor adaptados a su medio tengan más probabilidades de reproducirse. Y al cabo de millones de años esto tiene su efecto. ¿Cómo puede decirlo? No lo sé, pero los científicos, un grupo de científicos al menos, me cayeron muy bien, hicieron un hashtag en X, en ex Twitter, de mensaje a Mayor Oreja, diciéndole, soy científico, y decían algunos, creo en la teoría de la evolución porque está demostrada, creo en la teoría de la evolución porque conocemos esto y esto, creo en la teoría de la evolución porque tenemos estas evidencias, y algunos dijeron, yo no creo en la teoría de la evolución. Yo sé que la teoría de la evolución, no la darwinista de hace 150 años, sino la teoría de la evolución, la síntesis biológica moderna, explica satisfactoriamente el desarrollo de las especies a lo largo de toda la historia de la vida de la vida en el planeta Tierra. No es que crea yo en la ciencia, es que sé que la ciencia funciona. No es que crea en la evolución. Pero muchos científicos se apuntaron a eso con lo de creo o con lo de sé, que la teoría de la evolución es correcta, es verdad y es la que explica de la manera más satisfactoria posible tanto la variación de toda la naturaleza como el hecho de que haya de pronto especies que ocupan nichos ecológicos vacíos, y la relación depredador-presa, el surgimiento de especies sociales, todo está satisfactoriamente explicado por medio de la síntesis biológica moderna. Entonces, fue una vergüenza lo que, lo que hizo Mayor Oreja, pero me decía alguien, es que es uno de los momentos más tristes del Senado español, por lo menos desde la transición en 1978.